¿Qué tal, amigos? Nos da mucha alegría estar nuevamente con ustedes en este programa Miradas y también nos da mucha alegría que ustedes nos acompañen. En estos programas hemos estado revisando, repasando, analizando sobre los 50 años de la UCA. Y hoy nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a dos personas graduadas de la UCA, dos personas representantes de estos casi 28,000 graduados en estos 50 años de la universidad. Con mucho gusto le damos la bienvenida a Claudia Blanco. Ella es arquitecta graduada en 1995 y actualmente es directora de Fundasal. Claudia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes, con gusto estoy aquí. Muchas gracias. Igualmente estamos contentos de contar con la presencia de Rafael Ernesto Goches, graduado de Ciencias Económicas en el año 1982. Actualmente Rafael es director presidente de ADEPRO, una empresa especialista en el desarrollo local. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mirada. Encantado, Omar, y muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con la UCA y celebrar estos 50 años. Muy bien, gracias a ambos. En estos 50 años hemos tratado de hacer una línea del tiempo y de rescatar aquellos frutos, ¿verdad? Y hay frutos de todo tipo, hay frutos académicos, por supuesto, ¿verdad? Científicos, sociales, pero aquí hay dos frutos, digo yo, de esta universidad, palpables, ¿verdad? De carne y hueso, que son ustedes dos. Así, para la gente que nos ve a través de la televisión, en breves palabras, Claudia, ¿en qué contexto te tocó estudiar aquí en la universidad? ¿Cómo recuerdas aquellos años, aquellas miles de horas que le regalaste a la universidad de tu vida? Entro a la universidad en el 88 y creo que mi formación se marca en esos inicios por dos acontecimientos importantes. Primero, porque entro a una escuela de arquitectura joven. Solo había un año de haber iniciado la Escuela de Arquitectura, que la fundó aquí en la UCA Bernardo Pol. Y tenía unas características muy especiales de querer ser consecuente con la visión y la inspiración cristiana de la UCA. Además, era un ambiente de mucha alegría, de mucho entusiasmo por una escuela joven. Era un momento muy feliz, realmente yo recuerdo muchas actividades, muchas reflexiones, una profunda sensación de equipo, porque había nada más, no sé, unos 20 estudiantes antes que nosotros, y nosotros éramos otros tantos. El espacio del taller de simulación permitía muchísima convivencia, compartíamos los proyectos. Los jesuitas que estaban en esa época acá en la UCA iban a ver qué era lo que estábamos haciendo. Se paseaban por ahí, echaban un ojo y nos preguntaban cosas, como que también suscitaba ahí algo de curiosidad por ver qué era lo que estábamos haciendo. Entonces eso marca mucho la presencia de un director de la Escuela de Arquitectura muy cercana. Bernardo Pol en esos años prácticamente nos dio una atención personalizada a cada uno de nosotros. Nos conocía nuestras potencialidades, sabía en qué fallábamos, trataba de reforzarnos. Y otro acontecimiento sin duda que nos marcó mucho a mi generación fue que el siguiente año se da el martirio. Es decir, nosotros teníamos 3 ciclos estudiados cuando sucede el martirio. La Escuela de Arquitectura en sus primeros años comenzaba a abordar varias áreas que los jesuitas mártires lideraban. Nosotros mirábamos psicología comunitaria, mirábamos sociología, mirábamos algo de filosofía como método para analizar la historia. Entonces, los jesuitas eran personas que nos visitaban y nos hablaban. El momento entonces del martirio es un golpe bien fuerte. Es un momento en el que creo yo que mi generación sintió que era necesario defender a la UCA. Y ese sentimiento se guarda, ¿verdad? Como es un golpe tan fuerte, ese es un sentimiento que te acompaña toda la vida. Esos dos acontecimientos, además, como que enfatizan
el camino que traía la Escuela de Arquitectura. Tanto que las materias que nosotros abordábamos posteriormente eran de temas de repoblación de este país, de los momentos de repoblación, de cómo dar diseños de calidad en áreas rurales que estaban recibiendo de regreso a la población, tema de agua, tema de vivienda, materiales para la vivienda de interés social. Ese era el énfasis. Y todos nuestros trabajos eran en comunidades urbanas marginales, en zonas que los jesuitas mártires habían acompañado, es decir, íbamos a los lugares como tratando también de darle seguimiento, secuencia al trabajo que ellos habían tenido. Todos nosotros nos metemos en esto, todas nuestras horas sociales, en La Chacra, en San Antonio de los Ranchos, en Guarjila, es decir, todos nos movíamos alrededor de esto. La universidad en la formación, Rafa, influyó para la vida que llevan ahora. Yo tengo algunas cosas, tal vez tres puntos importantes para compartir con la comunidad académica y con la sociedad salvadoreña. Uno es la importancia, yo estudié ciencias económicas, tuve la oportunidad de tener un excelente equipo de profesores, tan excelente que ahí se dio el primer fenómeno, el primer terremoto al interior de la UCA, que es que toda esa excelencia de profesorado, cuando se da el golpe de Estado en 1979 y se empieza todo el proceso de las famosas juntas, resulta que se van todos, no te digo todos, pues un gran porcentaje, empezando por el rector, a aportar al país. Ahí se da un mensaje, digamos, para los estudiantes. Estábamos nosotros ya en los últimos años de carrera, y realmente los que se quedaron fueron los jesuitas, pero el profesorado, toda la comunidad de profesores, en un alto porcentaje, al menos en el área económica, se va a formar parte de ese esfuerzo de país, tratando en el sentido de detener, digamos, el conflicto social que después desencadenó en una guerra civil en esa época. La formación de nosotros era más en economía política y en política económica. Cuando yo me fui a estudiar al exterior, también pude valorar dos cosas. Uno es la capacidad o el desarrollo que hicieron los profesores en la lectura de la realidad nacional. Porque en el exterior uno lo que más aprendió, en mi caso personal, fue instrumentos de trabajo, ¿verdad? Pero acá era la capacidad de análisis, de lectura, de reflexión, ¿verdad? Que es un poquito más difícil que manejar los instrumentos. Hay que saber para qué y por qué se manejan los instrumentos. Esa fue una lección muy importante. Pero también, parece mentira, pero yo me gradué de la Universidad de Economía y en toda mi carrera no conocimos el río Lempa. Entonces también era cuando yo escucho a Claudia, se mira que 10 o 12 años después ya tenían una relación más directa con el territorio y la población, y ahora mucho más. Eso quiere decir que la universidad, en el sentido positivo, ha ido mejorando su enfoque académico y relacionarlo con la población y su territorio. Y el tercer elemento que yo creo que sí marcó también mucho de mi trayectoria, digamos, profesional, es por leer y escribir. Y la exigencia, digamos, en términos de lectura y en términos de escritura, ¿verdad? Creo yo que es algo que al menos a nosotros nos lo exigían bastante, ¿verdad? Entonces, porque muchas cosas tú puedes hablar, pero otra cosa es cómo ordenas las ideas y cómo las escribes, ¿verdad? Y entonces así fue que, digamos, tu servidor le gustó, digamos, siempre estar escribiendo alrededor de su país, ¿verdad? Y he escrito 3 libros, digamos, en mi vida profesional, que es como hobby, ¿verdad? Porque realmente
Uno escribe el libro acá no con el propósito de venderlo, sino con el de dejar testimonio y escribir sobre su país. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante, digamos, que siempre fue promovido acá en la formación académica de la UCA, y yo te lo resumiría, yo lo veo como dos cosas. Uno es la parte de la exigencia o la calidad académica, porque realmente tenían estándares bastante fuertes en términos de formación, y uno lo comprobó en términos cuando se fue en el exterior, que tenía una base académica aceptable y suficiente pues para rendir internacionalmente. Pero por otra es el compromiso hacia su país. ¿Cómo se valora en estos 50 años, Claudia, el aporte en esta formación, entendida integralmente, no solo académicamente hablando, de la universidad? Para mí una de las mayores virtudes o ventajas que la UCA da es que no te forma, no salís con la idea de que estás formado en todo, pero sí tenés en tus manos las herramientas para seguir aprendiendo. Esa es una característica muy importante del graduado de la UCA. Tiene en su cabeza una formación que es como un engranaje que le permite entrar dentro de una nueva realidad, a un nuevo reto, y aquello comienza a buscar la innovación, la solución, etcétera. Porque realmente la universidad no te puede nunca dar todo. Es a lo que te vayas dedicando lo que te va a ir formando. A mí me pasó, por ejemplo, después de 10 años de graduada, por lo que yo estaba haciendo, yo ya sentía que me faltaban un montón de cosas, y regreso a la UCA y estudio la maestría que en ese entonces se llamaba de desarrollo local, que hoy se llama de desarrollo territorial. Y vuelvo a adquirir unas herramientas que me permiten otra vez entrar a trabajar, no con el conocimiento de todo lo que es el desarrollo local, pero sí con una forma de analizar, reflexionar y ver la realidad con innovación, buscándole nuevas soluciones, nuevas respuestas. Yo creo que esa es una característica muy importante del profesional de la UCA, que la UCA se debe sentir muy, muy satisfecha. Sin lugar a dudas, siempre hay quienes no entiendan nada, ¿verdad? No sé a qué se deberá, siempre hay, pero yo creo que no deberíamos tanto fijarnos en eso, sino en las potencialidades y las ventajas que ha podido la UCA desarrollar y cómo fortalecer esas, ¿verdad? También tiene mucho que ver la historia, ¿verdad? Que cada ser humano traiga también. Es que hay alguna semilla, ¿verdad? Porque uno entra a la universidad ya siendo un joven adultito, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo en lo que estaba diciendo ahorita me estaba acordando de un mensaje que nos repetían mucho en la Asunción, que es el colegio donde yo estudié, que era que no bastaba con ser inteligente, había que cristianizar la inteligencia. O sea, había que meter el evangelio en esos cerebros brillantes para que esa inteligencia se usara para el bien común. Eso es algo también que la UCA te va diciendo a lo largo de tus 5 o 6 años que puedas estar aquí, o más por alguna materita que se quede por ahí, que te va diciendo, ¿verdad? No basta con tu excelente desempeño, tienes que meterte en la vida de la universidad. Y la vida de la universidad significa muchísimas cosas. Desde la experiencia de ustedes, no solo en las aulas, sino en el trabajo, ¿cuál es el reto de la universidad de aquí al futuro? Bueno, yo creo que, vamos a ver, el país vive un momento sumamente difícil, pero así muy rápidamente, cuando se crea la UCA, cuando nace la UCA tenía una excelente relación con el sector privado. Y cuando surge la UCA, creo que es el presidente Julio Rivera quien da las palabras inaugurales. Y se da en aquellas carreras donde El Salvador estaba demandando, dado
que iba a un proceso de industrialización que determinados perfiles. Entonces la UCA también responde a un requerimiento del desarrollo del país. Menciono esto, Omar, porque tradicionalmente o personas muchas veces desfiguran, digamos, que la UCA no tiene o no ha tenido una relación con el sector privado y tiende a satanizar al sector privado. Y yo creo que la UCA siempre tuvo una relación positiva con los diferentes sectores. Claro que la vocación en términos sociales, esa es otra cosa, pero el mensaje que yo trato de dar, Omar, es que el país requiere de diálogo y siempre la UCA, aunque le tocó jugar momentos difíciles, y si uno mira a la ECA, digamos, y uno hace el recorrido de la ECA, uno mira la historia del país y cómo se pronunciaba en cada momento la historia. El mismo hecho de estos 28,000 estudiantes, que es un capital social que tiene la UCA. Y ahí podría ser que se hace un mapeo de dónde están, en qué instituciones, en qué organismos o en qué empresas. La UCA se sorprendería de la capacidad que pudiera tener en términos de poder buscar y contribuir a ese diálogo del país. ¿Por qué digo esto? Porque en estos 50 años ha pasado de todo en el país. Y ha habido de todos los gobiernos, de todo tipo de gobiernos, y prácticamente estamos en una situación sumamente difícil, con crisis política, crisis ambiental, económica, social. O sea, como que la respuesta no ha estado satisfactoria por aquellos que toman las decisiones. Eso nos cuesta aceptarlo y decirlo. Claro. ¿Verdad? Uno dice, tanto esfuerzo ha servido si estamos igual o peor que antes, ¿verdad? Pero yo creo que la cuestión es que hay una polarización ideológica y todo se quiere resolver ideológicamente. Y entonces el aporte en términos técnicos científicos es sumamente importante. O sea, si no se le da el valor técnico científico a la solución de las cosas, realmente todo se va o se limita a un blanco y negro, bueno o malo, rico y pobre, y todo se empantana realmente en una discusión bastante estéril si no hay un aporte técnico-científico con una orientación social, por supuesto. Pero yo creo que esos son los dos elementos como un aporte que yo veo de la UCA y de toda la comunidad universitaria en el sentido de un diálogo y de un sustento técnico-científico a la solución de las cosas. Porque los problemas son estructurales en su mayoría y no van a ser, no hay solución de corto plazo. Entonces, yo creo que abrir ese espacio de diálogo, también lo que se requiere es la participación ciudadana. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, aunque es Estado o que es mercado, los neoliberales o los neoestatistas, pero la sociedad como tal no tiene un espacio y una voz. Y yo creo que el rol de la comunidad universitaria en términos de dar ese espacio a la sociedad civil, a la ciudadanía, en la toma de decisiones, es lo que puede lograr balancear el poder en el país y encontrar caminos de solución. Muy bien. Claudia, tenemos un instante, nos dice producción que... En un instante. ¿Cómo ves, así muy brevemente, el aporte de aquí, el reto a futuro de la universidad? En un instante. Creo que el estudiante de la UCA debería de conocer que viene a estudiar a suelo sagrado. Este es suelo sagrado. Y no debería haber estudiante de la UCA que al menos no sepa lo que aquí pasó, dónde pasó y por qué. Eso es un reto para todas las carreras, para todas las maestrías, los doctorados, para todos. Eso quiere decir que todos los profesores, dentro de sus aulas, deberían de motivar un momento a este pensamiento, a esta reflexión, a estos sucesos. Porque el estudiante de la UCA no debería ser indiferente a esto. Y otra cosa es que pienso que
la población organizada, la población por la cual trabajaban nuestros mártires de la UCA, sigue necesitando de las mejores y más cualificadas asesorías profesionales. Y ojalá los futuros profesionales de la UCA se convirtieran en los más grandes y mejores asesores profesionales de la población, en todos los temas. Ojalá existieran muchos economistas que decidieran acompañar las ideas y los emprendedurismos que a la población se le ocurren. Ojalá pudiéramos pensar juntos de manera multidisciplinaria en nuevos caminos para el desarrollo, para nuestra gente. Ojalá hubiera ingenieros hidráulicos que piensen cómo proteger nuestro recurso hídrico desde comunidades y asentamientos. Es decir, nuestra gente sigue necesitando de las 4 Cs, ¿verdad? Sigue necesitando el compromiso, sigue necesitando la ternura de acompañar, pero también sigue necesitando la mejor de las asesorías profesionales. Yo creo que en la medida que la UCA siga guardando de eso, su aporte, aunque estemos inmersos totalmente de acuerdo en un montón de dificultades, su aporte va a ser relevante. No crean que no vamos a quedarnos con estas 4 recomendaciones, son muy importantes, coincidimos. El aporte a la necesidad de un diálogo en este país. Hemos estado reunidos a propósito de esta necesidad. El aporte también técnico-científico para fundamentar cualquier propuesta. La necesidad de ser fieles y la transmisión, es la tradición, es transmitir este legado, esta memoria de la universidad. Y por supuesto el compromiso con la población, ¿verdad? Ojalá. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto tener 2 ejemplos de graduados de la UCA, ¿verdad? Gracias Rafael, gracias Claudia por estar con nosotros. Y queremos una UCA 100 años más. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por favorecernos con su sintonía. Les invitamos a seguir con el programa, tenemos más para ustedes.